El poder latente del alma. Por Watchman Nee. De estas maravillas, muchas son altamente sobrenaturales y milagrosas. Sin embargo, todo esto no es más que la manifestación del poder latente del alma. Aunque no soy profeta, he leído libros sobre profecías. Aprendo que en el más allá el poder latente del alma tendrá mayores manifestaciones. Porque en los últimos días el enemigo se apoderará de la fuerza psíquica del hombre para llevar a cabo su obra. Si logra apoderarse de este poder, podrá hacer grandes maravillas. Hay dos clases de personas que se mantienen en dos extremos, respectivamente. Una clase insiste en que no es de extrañar. Cuando oyen hablar de maravillas como la sanidad divina, se niegan a escuchar. Otra clase pone tanto énfasis en las maravillas que no les importa de qué fuente provienen estas maravillas, si de Dios o del enemigo. Hoy debemos tener cuidado de no inclinarnos hacia ninguno de los dos extremos. Cada vez que vemos u oímos hablar de un prodigio realizado, debemos preguntarnos, ¿es esto obra de Dios o del enemigo? ¿Es hecho por el Espíritu Santo de Dios o por la ley de la psicología humana? Hoy debemos usar nuestras habilidades, como las de la mente, la voluntad y la emoción, para hacer cosas, pero no debemos expresar el poder latente que hay en nuestra alma. La mente, la emoción y la voluntad son los órganos psíquicos del hombre que no puede dejar de usar. Porque si el hombre no los usa, el espíritu maligno se apoderará de su uso. Sin embargo, si el hombre desea usar el poder latente detrás de estas habilidades, el espíritu maligno comenzará a darle todo tipo de milagros falsos. Todas las obras hechas por el alma y su ley psíquica son falsificaciones. Solamente lo que se hace por el poder del Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo tiene su propia ley de operación. Porque se dice en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida. Gracias a Dios, el Espíritu Santo es real, y la ley del Espíritu Santo es objetiva. Los prodigios realizados de acuerdo con la ley del Espíritu Santo vienen de Dios. Es extremadamente difícil para los musulmanes creer en el Señor Jesús. Por lo tanto, son comparativamente pocos los que se convierten al cristianismo. Ahora bien, ¿cómo rezan los musulmanes? 3 veces al día lo hacen en sus mezquitas. Dicen que si hay que hacer algo, hay que orar unánimes con decenas de miles de personas. Consideremos la masa de maometanos en oración en la gran mezquita Jumna de Delhi, escribe la señora Pan Lewis, donde 100.000 seguidores de Mahoma se reúnen dentro de la mezquita, con una multitud aún mayor ocupada en oración afuera. ¿Por qué estaban orando? Al unísono gritaron que querían que Turquía reviviera y se liberara de la dominación de la raza blanca. Su fuerza psíquica obtuvo la victoria. Es suficiente, continúa la señora Pan Lewis, señalar la revisión del Tratado de Sèvres, en virtud del cual todo lo que Turquía había perdido tenía que ser restituido. No. ¿Se puede imaginar un triunfo mayor de una nación oriental sobre todas las naciones occidentales juntas? La explicación dada, y en la que creen millones de personas en la India, se expresa en la palabra fuerza del alma. Desafortunadamente, las oraciones de muchos cristianos no son contestadas por Dios, sino que son alcanzadas por la proyección del poder latente de su alma. Alcanzan sus objetivos de la misma manera que los musulmanes. Veamos ahora los poderes desplegados en el hinduismo. Algunos hindúes pueden caminar sobre el fuego sin quemarse. Y esto no es falso. Caminan en llamas, y no solo unos pocos pasos, sino a lo largo de un largo recorrido con sus pies pisando hierro candente, sin embargo, no están heridos. Algunos de ellos pueden acostarse en camas con las uñas apuntando hacia arriba. Naturalmente, aquellos a quienes consideran principiantes no pueden soportar tales cosas y sentirán dolor y herida. Esto también es un asunto del desarrollo del poder psíquico. ¡Qué desastroso!
Es para los creyentes hacer maravillas con el mismo poder que usan los hindúes. Muy a menudo, en las reuniones, los cristianos pueden sentir una especie de poder que los presiona, o incluso en momentos de oración y lectura de la Biblia pueden sentirse oprimidos sin ninguna razón. Todo esto viene de Satanás, que usa fuerzas psíquicas para deprimirnos o agredirnos. Los cristianos experimentados de todo el mundo son conscientes de los ataques especialmente severos del enemigo al final de esta era. Puesto que toda la atmósfera del mundo parece estar fuertemente cargada de fuerza psíquica, necesitamos escondernos bajo la preciosa sangre del Señor y ser protegidos por ella. Mientras escuchas un sermón en una enorme catedral, puedes sentir casi instantáneamente si el poder del alma está en funcionamiento, si hay algo presente que parece estar incitándote. Aunque el predicador puede anunciar que algunas personas se han arrepentido y han sido salvas, usted debe considerar las consecuencias para aquellos que han sido proclamados como salvos. Porque se ha mezclado un poder impropio en la obra. Si el poder ha venido de Dios, que es el del Espíritu de Dios, te habría sentido ligero y claro. Pero la fuerza psíquica, tal como la usa el enemigo, es despertada por la presencia de una gran multitud. Que seamos capaces de discernir la diferencia para que no seamos engañados también. Ha llegado el momento. Satanás está excitando todas sus energías y usando toda clase de medios para despertar el poder latente del alma en los religiosos, en los científicos mentales e incluso en los cristianos. Tal es el hecho que tenemos ante nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos dé luz para que podamos discernir. Fuerza espiritual y fuerza psíquica. Continuaremos con este importante tema del poder latente del alma. Hemos visto lo que la fuerza psíquica puede hacer y hemos oído cómo distinguir entre las cosas de Dios y las cosas que no son de Dios. Al final de esta era hay muchas maravillas, milagros y hazañas sobrenaturales. Son realizadas por Dios mismo o por la operación de otro tipo de poder. Necesitamos saber cómo separar lo espiritual de lo anímico. Ahora relataremos aún más cómo funciona el poder del alma, es decir, cuáles son sus métodos operativos. Tal conocimiento nos ayudará aún más a saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Profecías en la Biblia. Pero primero, miremos en las Escrituras para descubrir cuáles son las señales al final de esta era y antes del inminente regreso del Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, para extraviar, si es posible, incluso a los elegidos. Mateo 24:24, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su golpe mortal fue sanado, y toda la tierra se maravilló de la bestia, y adoraron al dragón, porque dio su autoridad a la bestia, y se le dio autoridad para continuar 42 meses. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia delante de sus ojos. Y hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, cuyo golpe mortal fue sanado. Y hace grandes señales, para hacer descender fuego del cielo sobre la tierra a los ojos de los hombres, Apocalipsis 13:2-5, 13:12-13. Y entonces se revelará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, y destruirá con la manifestación de su venida, aun aquel, cuya venida es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia para los que perecen, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses 2:8-10. Antes de explicar estos pasajes, por favor note que en 2 Tesalonicenses 2:9 se dice que hay prodigios mentirosos, en realidad se realizan prodigios, pero con el objetivo de engañar a la gente. Estos fenómenos no son imaginaciones sino hechos. Solo que su motivo es engañoso. Los 3 pasajes que acabamos de leer apuntan a un asunto,
estas son cosas que sucederán en la gran tribulación. Sin embargo, sin lugar a dudas, algunos de estos sucesos parecen suceder antes del tiempo de la gran tribulación. Esto está de acuerdo con una regla bastante obvia en la Biblia, que antes del cumplimiento de una profecía generalmente ocurre de antemano algo similar que se erige como un presagio de su realización final. Por esta razón, muchos eruditos proféticos están de acuerdo en que las cosas que sucederán durante la gran tribulación están sucediendo ahora una tras otra, aunque no tan intensamente como será el caso en los días futuros. Ahora bien, los pasajes bíblicos que hemos citado anteriormente ya nos han mostrado la característica del periodo de la gran tribulación. Durante ese tiempo habrá grandes señales y prodigios. Antes de la venida del Señor, lo que el anticristo estará particularmente interesado en realizar son señales y prodigios. Es bien sabido que antes de que una persona llegue, primero se ve su sombra y se oye su voz delante de ella. Del mismo modo, antes de la llegada de la gran tribulación, la sombra y el sonido de las señales y prodigios de la gran tribulación ya están presentes. Puesto que las señales y los prodigios serán más comunes durante la gran tribulación, es inevitable que aumenten en nuestro día presente. Un comentario personal. Antes de continuar, quisiera hacer una observación. Personalmente, no soy antagónico a los milagros. Hay muchos registrados en la Biblia, y son muy preciosos y extremadamente importantes. He enfatizado en el pasado cómo un creyente necesita crecer en varios aspectos. Permítaseme reiterarlas una vez más. Primero, después de que uno es salvo, debe buscar el conocimiento apropiado de la Biblia. En segundo lugar, debe desear progresar en la vida espiritual, como la victoria, la santidad, el amor perfecto, etc. Esto es muy importante. Tercero, debemos ser fervientes en ganar almas. Cuarto, debemos confiar en Dios con tal sencillez de fe que podamos ver a Dios obrando milagros. Hay muchos defectos en la iglesia hoy en día. Muchos creyentes no están interesados en nada más que en la exposición de las Escrituras. Su conocimiento es excelente, pero no se preocupan ni buscan el crecimiento en la vida espiritual. O algunos pueden ir un paso más allá y buscar la vida superior y las cosas más profundas de Dios, pero descuidan los otros tres aspectos. Otros tienen celo, pero no tienen conocimiento. Todos esos esfuerzos desequilibrados son malsanos. No es sorprendente que en la iglesia de hoy no falten los que buscan exponer la Biblia literal o espiritualmente, o buscar una vida más profunda y rica, o ser celosos en ganar almas, pero son pocos los que confían en Dios con una fe viva para obtener algo de Él. Cada creyente debe esforzarse por desarrollar equitativamente estos cuatro aspectos del crecimiento para que no haya una situación de desequilibrio. Por lo tanto, no estoy en contra de los milagros. Al contrario, los valoro mucho. Sin embargo, hago un llamado al discernimiento debido a los falsos milagros y a los prodigios mentirosos. Por lo tanto, cuando hablo de estas falsificaciones, no tengo el menor pensamiento de oponerme a los milagros per se. Por favor, recuerde que todas las obras de Dios son hechas por Él. Espíritu Santo con la cooperación de nuestro espíritu. Nunca son comprendidos por el alma del hombre. Es Satanás quien hace uso del poder del alma del hombre, esa fuerza psíquica que, debido a la caída, ahora está oculta en la carne del hombre. Y, por lo tanto, es inevitable que en los últimos días levante un anticristo al que se le dará su propio poder y autoridad, porque tendrá que confiar en el poder latente del alma del hombre. Ahora daré algunos ejemplos para ayudarnos a comprender cómo ciertos fenómenos no son las demostraciones del poder espiritual, sino las manifestaciones de la fuerza latente del alma. Puesto que ya hemos tratado con el lado milagroso del poder del alma, aquí nos enfocaremos en su lado no milagroso. Ejemplo 1. Evangelismo personal.
Así como nuestras condiciones psicológicas varían de una persona a otra, también difieren los poderes de nuestra alma. Algunas personas tienen mentes más fuertes, a veces pueden leer los pensamientos de los demás. Uno puede pensar que, para encontrar las palabras apropiadas con las cuales hablar con otra persona, debe conocer el pensamiento de esa persona. Esta es la forma natural de conocer, que debe ser rechazada. Perdónenme por ilustrar este punto a partir de mi propia experiencia personal. En mi contacto con la gente, puedo averiguar fácilmente sus pensamientos después de un breve intercambio de palabras. Simplemente lo sé sin ninguna razón especial. Cuando comencé a servir al Señor, pensé que esa percepción natural de la mente del otro era muy útil en la obra. Pero al comprenderlo mejor, no me atreví a usar más mi habilidad natural. Cada vez que se presenta una situación así, inmediatamente me resisto con la oración. Al hablar con las personas, no es necesario que sepas lo que están pensando en sus mentes. Además, es vano, porque todo lo que es del alma y se hace por su poder terminará en vanidad. Si un trabajo es hecho por la fuerza psíquica, no edificará la vida de otra persona, aunque profese ser ayudada, porque no hay ningún beneficio real depositado en lo más profundo de su ser. Por lo tanto, cuando un individuo lo más importante que debes hacer es pedirle a Dios que te muestre cómo ayudarlo. Debes decirle al Señor que, como no sabes lo que ese hombre está pensando ni está seguro de su condición psíquica y espiritual, vienes a Él en total dependencia para que Él te dé las palabras apropiadas. Lo que necesitas es entregarte completamente para recibir la ayuda de Dios. Ejemplo 2. Reunión de avivamiento. Es bastante sorprendente la cantidad de hermanos que predican mucho me mencionan el asunto de las reuniones. Afirman que si van al salón de una iglesia y encuentran que las luces son tenues, la asistencia baja y las sillas vacías abundantes, parecen perder su poder al ponerse de pie para predicar. Pero si las luces arden y el público está lleno y entusiasmado, parece que crecen en poder. Pero, ¿qué clase de poder es este? Permítanme decir francamente que esto no es otro que el poder de la fuerza de su propia alma. El poder que viene del Espíritu Santo nunca es afectado por el ambiente externo. Cualquiera que desee saber lo que es la predicación en el poder del alma solo necesita asistir a una gran reunión llena de gente y provista del mejor equipo, y solo escuchar a la gente cantar y observar el movimiento de la audiencia. Podrás sentir que hay un poder especial en un lugar lleno de gente. ¿Qué poder es este? ¿Sientes una fuerza que te presiona? No puede ser el poder del Espíritu Santo. Es el poder del alma. ¿Por qué se considera poder del alma? Basta con observar lo que estas personas están haciendo. Al cantar, cantan al unísono hacia una dirección, lo que resulta en la concentración de todos los poderes del alma generados por la multitud. ¿Cuán grande es este poder? Puede que vengas con la idea de ayudarles, pero en una atmósfera así serás influenciado por ellos. ¡Qué peligroso es esto! Muchos de los siervos del Señor me cuentan la misma historia en cuanto a cómo el número de asistentes o la atmósfera de la reunión, etc., ayudar o obstaculizar su trabajo. Siempre respondo que están controlados por las circunstancias porque predican con sus propias fuerzas. Ejemplo 3. Cantar. Muchas veces cantar es de gran ayuda en la obra de Dios. A veces, sin embargo, no puede evitar ser una actividad anímica. A un gran número de personas les gusta visitar ciertos grupos de la iglesia porque la música allí es excelente. Algunos grupos gastan más de $1 millón simplemente para instalar un órgano de tubos. Hemos escuchado a personas decir que cuando van a tales lugares, en el momento en que escuchan el sonido del órgano y la voz del canto, sus espíritus se liberan inmediatamente a la presencia de Dios. De hecho, tal cosa sucede. Pero, ¿realmente están siendo llevados a la presencia de Dios?
¿Pueden los espíritus de las personas ser liberados y atraídos más cerca de Dios por una pequeña atracción como esta? ¿Es este el camino de Dios? Me temo que muchos arreglos en estos lugares son carnales. Tratan de despertar la emoción de un hombre e incitar su instinto religioso a través de los sonidos del órgano y el canto. Tal poder no es de Dios, sino de himnos y música. Nosotros también cantamos himnos, pero no confiaremos en los himnos. Solo lo que es hecho por el Espíritu Santo es provechoso, nada más puede llegar a nuestro espíritu. ¿Alguna vez has estado en un lugar remoto del campo? Gracias a Dios, Él me dio la oportunidad de visitar un lugar así. Una vez fui a un pueblo junto al mar. Los habitantes eran todos pescadores. Había creyentes dispersos por las inmediaciones de este pueblo. Tenían reuniones con a veces 20, 30 o incluso 50 o 60 personas presentes. Cada vez que todos se reúnen y cantan, ¿qué melodía tan irregular perfora tus oídos? Algunos cantan rápido y otros cantan lento, lo que resulta en un lapso de varios minutos porque los rápidos ya han terminado la última línea, pero deben esperar un tiempo hasta que los más lentos se pongan al día. ¿Es posible que se reúnan en este tipo de circunstancias? Probablemente estarás muriendo de impaciencia y el poder se disipará casi por completo. Un hermano me dijo que después de escucharlos cantar ya no podía predicar. Le respondí diciendo que había una razón para ello, el poder venía de él o de Dios. Tú y yo solemos mirar el entorno y nos dejamos influenciar por él. Pero si es del Espíritu Santo, estaremos controlando el medio ambiente. Este es un principio profundo al que cada uno de nosotros debe aferrarse. No usemos nuestra propia fuerza psíquica para no ser controlados por el entorno. A veces, en una atmósfera opresiva, Dios puede usar el canto para liberar a las personas. A veces, la oración también puede ser una ayuda. Pero si hacemos del canto o de la oración el centro, nos enfrentamos al peligro de liberar el poder del alma. Muchas personas viven descuidadamente durante 6 días y luego asisten a una reunión de la iglesia el domingo. Oyen el canto de muchos himnos y se sienten cálidos y alegres. Pero preguntémonos ¿dónde viene esta clase de calor y alegría? Puedo probar que algo está defectuoso aquí. Si una persona vive casualmente durante 6 días y luego viene a Dios un día, en su lugar debe sentirse culpable y reprenderse a sí misma. ¿Cómo, entonces, el canto lo hace sentir cálido y alegre? Esto no puede ser poder espiritual. No quiero ser un crítico estrecho, pero debe señalarse que cantar demasiado excita el poder del alma. Ejemplo 4. Exposición de la Biblia. Existe el peligro de expresar el poder latente del alma incluso al estudiar la Biblia. Por ejemplo, alguien está desconcertado acerca de cierto pasaje de las Escrituras. No entiende lo que significa. Así que piensa constantemente en ello, ya sea caminando por la carretera o durmiendo en su cama o sentado en su estudio o viajando en el tren. De repente, un destello de luz brilla sobre él, ahora parece ser capaz de exponerse a sí mismo ese pasaje de manera lógica. Si tiene buena memoria, sin duda la guardará en su mente, si su memoria no es tan aguda, lo escribirá en un cuaderno. ¿No es maravillosa una interpretación tan repentina? Sin embargo, hay que preguntarse, ¿es esto confiable? Porque a veces puede provenir del poder del alma. Al observar su resultado, la interpretación puede juzgarse con justicia. Porque una exposición tan novedosa, especial, aparentemente profunda, puede no dar fruto espiritual. No solo el mismo puede no derivar vida de ello, sino que también puede no tener forma de impartir vida a los demás mientras da su interpretación. Todo lo que puede hacer es ayudar un poco a la mente de las personas. Ejemplo 5. Gozo. Un gran número de personas desean tener gozo en sus sentimientos. La llamada risa sagrada es un ejemplo extremo.
Se enseña que si una persona está llena del Espíritu Santo, invariablemente tendrá esta risa santa. El que dice tener este tipo de risa no puede controlarse. Tener gozo en sus sentimientos. La llamada risa sagrada es un ejemplo extremo. Se enseña que si una persona está llena del Espíritu Santo, invariablemente tendrá esta risa santa. El que dice tener este tipo de risa no puede controlarse. Sin ninguna razón se reirá y reirá y reirá como si estuviera infectado por cierta enfermedad y parecerá estar parcialmente loco. Una vez, en cierta reunión, después de concluido el sermón, se anunció que todos debían buscar esta risa santa. Todos comenzaron a golpear mesas o sillas, saltando y saltando por todas partes, hasta que no mucho después llegó esta supuesta risa sagrada. La gente simplemente se miraba y se echaba a reír. Cuanto más lo pensaban, más divertido se volvía. Y así, no pudieron contenerse y siguieron riendo. ¿Qué es esto? ¿Puede ser esto la plenitud del Espíritu Santo? ¿Puede ser esta su obra? No, esta es claramente una de las obras del alma. Menciono este caso extremo para ilustrar a través de un extremo cómo podemos salirnos por la tangente por solo 2 o 3 grados de incorrección. Cuando el señor Barlow, un querido compañero cristiano, estaba aquí reunido con nosotros, una ayuda particular que recibí de él fue esta observación suya, que para ver si una cosa está bien o mal, uno solo necesita magnificarla a 100 grados, es decir, tener lo que sea que esté llevado al extremo. El principio rector es que si está mal en el 100º grado, una persona sabe que también lo está incorrecto en 1º o 2º grado. Es muy difícil juzgar solo por el 1º o 2º grado. En caso de que haya algún error, dicho error está destinado a ser demasiado pequeño para ser discernido. Pero al alargar o ampliar la situación o circunstancia, todo se volverá más distinto. Un proverbio chino dice así: fallar por una centésima o milésima de pulgada terminará en una distancia de 1000 millas. Puede comenzar con un error de una centésima o milésima de pulgada y encontrarse después con una discrepancia de 1000 millas. O dicho a la inversa, al observar la discrepancia de 1000 millas se puede ver el error a una centésima o milésima de pulgada. Supongamos que hay 2 líneas que no son exactamente paralelas, sino que están desviadas en un ligero ángulo de 1 o 2 grados, apenas perceptibles a simple vista. Si alargas estas líneas una pulgada más, la distancia entre ellas se vuelve obviamente mayor. ¿Quién sabe cuántos cientos de kilómetros de distancia estarían si estas líneas se extendieran hasta los confines de la Tierra? La distancia a decenas de miles de millas de su origen prueba la existencia de un error formado en el punto de partida. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.